Hola, hola, el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Punto de Vista Foráneo. Vamos a ver qué nos trae esta historia el día de hoy. Hola Carol, te cuento que mi nombre es Lorena Iñiguez, soy psicóloga y soy psicoanalista. Bueno, me recibí hace muchos años, voy a tener que decir la edad que tengo 49 años, este año voy a cumplir 50, así que empieza una segunda temporada de mi vida. Soy argentina, me recibí en la Universidad de Buenos Aires allá por el año 2008 y siempre trabajé en muchas áreas de la psicología, pero la que más me gusta, la que más me encanta es el área clínica, ¿no? La atención de pacientes. Y siempre, digamos, desde que me recibí empecé a atender pacientes, a pesar de que en paralelo me desempeñé en otras áreas de la psicología, como por ejemplo la psicología jurídica, más vinculada con el discurso del derecho, trabajé coordinando grupos de descenso de peso, grupos vinculados a las adicciones, pero bueno, en la medida en que iba haciendo diferentes cositas, siempre la carretera de la práctica clínica me convocó. Y allí, digamos, hace unos años, hace 7 años, empecé como a generar una curiosidad, ¿no? Después en mi propia terapia empecé como a descubrir que esa curiosidad tenía que ver con algo más profundo de mi historia personal, que tenía que ver con la migración, con la elaboración de mi madre, de la migración de mi madre, y con mi propia vivencia de la migración como niña. Paralelamente, en Buenos Aires trabajo en una institución que es un servicio jurídico en donde trabajamos con muchas mujeres migrantes de diferentes países que, bueno, que se les complica tener acceso a la justicia aquí en mi país, en Argentina, puntualmente en Capital Federal, en Buenos Aires. Entonces empecé a como a conectarme con un montón de mujeres de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, eh, y con sus hijos, ¿no? Que atravesaban dificultades propias de la migración aquí en mi país. Y ahí se empezó como a generar, digamos, una curiosidad, una investigación, una conexión con bibliografía. Y hace poco, hace 2 años, surgió esta idea de trabajar con mujeres migrantes, no solamente de manera local, sino empezar a conectarme con mujeres migrantes de otros países. Yo creo que eso también vino como favorecido a posteriori de la pandemia, ¿no? En donde empezamos a utilizar las mediatizaciones digitales y los instrumentos digitales, bueno, las plataformas de videoconferencia, los celulares, fue el boom de Zoom y demás, y empecé como a tener el honor, digamos, y a tener esta bendición, ¿no? De poder conectarme con mujeres, todo tipo de mujeres de diferentes partes del mundo, hispanohablantes, y empecé como a conectar con historias maravillosas. Y me di cuenta de algo que para mí fue verdaderamente un descubrimiento, un hallazgo, que muchas de las mujeres con las que yo me conectaba, que querían terapia, que querían iniciar un recorrido terapéutico, que se sentían mal, comencé a detectar en la sintomatología y en el discurso, en las narrativas de esas historias, que no sabían que existía el duelo migratorio. Es decir, mujeres que sentían que estaban fallando ellas mismas en su proyecto. Recuerdo una mujer que me decía, no entiendo por qué no soy feliz, estoy en el país que elegí, estoy cumpliendo el sueño que planifiqué, estoy pudiendo efectivamente manifestar lo que había programado y no estoy pudiendo ser feliz porque, bueno, ocurrían una serie de situaciones.
Entonces, bueno, eso me motivó justamente en principio, a escribir un libro que se llama Los 7 duelos migratorios, donde hago un recorrido, en realidad, digamos, los 7 duelos es una forma, casi te diría, didáctica, de desglosar lo que se llama el duelo migratorio propiamente dicho, que es un duelo particular, ¿no? Y que es un duelo que transitan personas migrantes, varones y mujeres, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Yo, digamos, elegí la especificidad de vincularme con mujeres, pero el duelo migratorio afecta tanto a varones como a mujeres y a la diversidad de todos los géneros. Antes de introspectar, digámoslo así, en la parte psicológica, sea de una persona o sin importar el sexo Ujú. o, bueno, su estatus migratorio, creo que hablemos un poco, digamos, de tu proceso personal. No sé si quieras contarnos, digamos, a qué edad migraste con tu mamá, qué edad tenía tu mamá, lo hizo tu mamá, digamos, bajo la información requerida, viajó a otro país de Latinoamérica, pero sabía de pronto dónde iba a estar geográficamente ubicada, sabía de pronto cómo iba a conseguir un trabajo o no. Digamos que eso es lo que más le importa o debería importarle a una persona antes de emigrar, ¿no? Y aunque todos los procesos son muy diferentes, porque claro que sí, todos son muy diferentes, algunos tienen de pronto su zona de confort ya formada, porque tienen un familiar, un apoyo, alguien que les puede organizar, que los puede orientar en dicho lugar. Pero las personas que de pronto no tienen una orientación de algún tipo, o sea, a dónde ir, a dónde preguntar o un contacto para llamar, esas son las personas que más les cuesta, digámoslo así. Entonces, no sé si de pronto fue tu caso, no sé si quieras contarnos, pues, ahí un poco resumidito cómo fue prácticamente tu proceso. Es una historia bastante particular, la de mi mamá, porque mi mamá es uruguaya y mi papá es argentino. Mi papá se enamoró de Uruguay y mi mamá se enamoró de Argentina. De hecho, se conocieron en un viaje que él hizo de vacaciones, se enamoraron y continuaron un romance, un noviazgo a la distancia, con lo que implicaba un romance a la distancia en aquel momento donde no había teléfonos, no había WhatsApp, no había Instagram, digamos, era la cosa por carta y si alguno de los dos tenía teléfono o el teléfono de algún vecino, ¿no? Y mi mamá proviene de una familia numerosa donde eran 11 hermanos, muchos ya fallecidos. Mamá tiene casi 80 años hoy. Mi mamá decidió irse de Montevideo, irse de Uruguay y venir para Argentina con mi papá. Y bueno, acá se instalaron, nací yo, nació mi hermano, y por determinadas circunstancias vinculadas con, bueno, situaciones políticas, el golpe militar, situaciones de poco trabajo y demás, decidieron ir a vivir a Uruguay. Y ahí viene lo paradójico, ¿no? Porque si bien mi papá estaba como muy contento con nuestra vida en Uruguay, con el nuevo proyecto de vida, mi mamá no pudo adaptarse a vivir en su país. Ahí te digo que viene lo paradojal. No pudo, digamos, a pesar de haber vuelto a su país, uno diría, bueno, conocía todo, digamos, estaba su familia, estaban sus hermanas, estaba su mamá, no pudo integrarse y te diría que tampoco pudo integrarse acá en Argentina. A veces, y esto me costó entenderlo, a veces en la persona migrante se genera en su itinerancia una dificultad para poder generar un sentido de pertenencia pleno en un solo lugar. Porque claramente el Uruguay, el Montevideo al cual mi mamá retornó, no era
el Montevideo del cual ella se había ido, o quizás ella ya no era la misma. Estuvimos 6 años en Montevideo y luego volvimos a Buenos Aires. En el intermedio ahí se generaron, bueno, situaciones vinculadas con mi propia experiencia como niña migrante. Y la verdad que fue difícil porque primer grado y segundo grado lo cursé allá, aprendí a leer y a escribir en Montevideo. Y fue como complicado, digamos. Montevideo, Uruguay y Argentina son países hermanos y somos muy parecidos. Ahora somos más parecidos que antes. Antes, con las dificultades propias de la comunicación, digamos, con cuestiones anteriores a la globalización masiva que vemos ahora, existían muchas diferencias, a pesar de que estábamos muy, muy cercanos. Y como niña sufrí mucho bullying en la escuela, por, digamos, primero porque hablaba con un acento porteño, hablaba como porteña, no hablaba, digamos, como hablaban ellos, mis compañeritos, compañeritas, decía palabras que eran distintas, algo simple. A las facturas, aquí le decimos facturas a lo que compramos en la panadería, ellos le decían bizcochos. A los aritos, aquí le decimos en Argentina le decimos aritos, a lo que nos colgamos en las orejas. Ellos le decían caravanas. A la papa ellos le decían boñato, y así, ¿no? Un montón de cosas que pueden parecer como muy sutiles, pero cuando tiene 6 años, ese tipo de situaciones suelen ser muy angustiantes. Elementos todos que no, digamos, que mi mamá en ese momento y que la institución educativa en la cual yo estaba no pudo detectar como un inconveniente que generaba en mí un padecimiento importante. Porque académicamente yo iba bárbaro, digamos, no había problemas de aprendizaje, pero sí había problemas en lo que tenía que ver con mi integración social. No tenía amigos ni amigas. Mis únicos amigos y mis únicas amigas eran mis primos y primas, ¿no? Y fíjate qué interesante esto, porque mi mamá es una señora que no tiene amigas. Sus amigas han sido sus hermanas. Y ha tenido amigas de juventud en Uruguay, que bueno, cuando ella migró a Argentina, esas amistades se perdieron. Y aquí en Argentina no forjó amigas. Y eso es algo que suele pasar, que lo escucho en la consulta, la dificultad de poder entablar lazos de amistad en el país de acogida. Y las problemáticas que se generan con la migración, con las amistades que quedan en el país de origen, ¿no? Cómo la distancia afecta a esos vínculos. A veces para bien, a veces para mal, ¿eh? Porque te quiero contar otra cosa y ya con esto redondeo la pregunta. También es cierto que la migración te permite reflexionar muchísimo respecto de cuáles son esas personas que conservabas como amistad por el solo hecho de conservarlas y cuáles son tus verdaderas amistades. Muchas mujeres me han dicho, y la verdad que emigré y me permitió cortar lazo con gente con la que tenía vinculación, con la que tenía una charla, con la que mantenía un contacto, pero que era un vínculo que no me generaba ningún tipo de riqueza. Digamos que entonces para ti, en medio de este proceso de migración, lo que más te marcó a ti fue, digamos, la integración social y el hecho de vivir, a pesar en un país en el que hablaban tu mismo lenguaje,
no poder entenderte de manera correcta con las mismas personas. Exactamente, porque a veces uno tiene la idea de que migrar a un país donde seamos parecidos o incluso se hable el mismo idioma resuelve o simplifica el proceso. Y creo que dentro del duelo migratorio, los dos duelos eh, más significativos tienen que ver con, los más significativos son los que más duelen, si se quiere. El duelo por los amigos, el duelo por la familia, ¿no? Que queda en el país de origen, y el duelo por el grupo de pertenencia, ¿no? Que se ve obstaculizado porque por las diferencias culturales, por las diferencias que tienen que ver no con el idioma, sino con la forma en que los demás interpretan la vida, con la forma en que nombramos las cosas, con la forma en que nombramos los afectos y, por supuesto, ¿no? Con, con el color que tienen los vínculos en otros países. Hablemos también un poco como de, ¿consideras que esto que te pasó, sin importar que hayas estado un poco pequeña, fue lo que en realidad te motivó a estudiar psicología? La verdad es que lo primero que estudié cuando terminé digamos, mis estudios secundarios, estudié publicidad. Tenía como la idea de que podía vivir de mis ideas y siempre me gustó lo creativo y siempre me gustó lo que tenía que ver con la literatura, la narración. Después vino psicología. Em, Creo que la elección tuvo que ver sí con la migración, pero en el punto en donde siempre me ha costado mucho la integración. Creo que fue como una forma de entenderme a mí misma. A ver, la migración deja secuelas, porque después también uno empieza como a migrar por escuelas, por barrios, hasta que la familia se asienta. Entonces uno va a la escuela en un barrio, después la familia se muda, vas a otra escuela. Y esta sensación de siempre ser la nueva, tener que empezar a construir desde cero en un aula, en una institución deportiva, en una institución religiosa. Esto, digamos, genera un trabajo emocional. Desde ese lugar sí, creo que la idea de pertenecer, de poder encajar, de sentir, bueno, hay algo que no está bien conmigo, hay algo que no termino de descubrir, sí, puede ser que haya sido uno de los motivos por los cuales elegí la carrera. Y el otro de los grandes motivos es porque me encanta ayudar a las personas, porque me encanta conocer historias, porque me encanta vincularme con las historias. Siempre me ha gustado conocer las narrativas. Hablando un poco de que te gusta conocer historias y te gusta, pues, digámoslo así, aventurarte dentro de la historia de tu paciente, hagamos un claro ejemplo o expliquemos de pronto un poquito, por ejemplo, de mi caso, siendo migrante. Ujú. ¿Cómo podrías tú, digamos, definir en qué parte de un duelo estoy, por ejemplo? Yo sé que de pronto no nos hemos tomado el tiempo para realizar unas sesiones en las que tú puedas analizar, digamos, yo cómo me veo frente a ciertos temas, sea el económico, sea el de integración, pero de pronto así como solamente a primera vista, ¿cómo dirías tú o cómo podrías tú darme un punto de vista psicológico de mi duelo migratorio? O sea, porque yo sí tengo una pregunta muy importante y es, ¿el duelo se acaba? O sea, ¿el duelo se cierra? El duelo, digámoslo así, se podría denominar como unos niveles dentro de la migración, o el duelo es una persistencia constante para uno adaptarse a un país de acogida. Bueno, son dos preguntas. Te contesto la primera. La primera te la voy a contestar con una frase de Freud, el padre del psicoanálisis. Una vez le preguntaron a Freud en una entrevista, eh,
cómo definiría él a un individuo sano, ¿no? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué sería? ¿Cómo consideramos, cómo nos damos cuenta, ¿no? De que una persona está sana. Y él respondió algo que yo te voy a responder a ti. Cuando la persona es capaz de trabajar y de amar. Entonces, siempre cuando tengo delante una persona en condición, en contexto de migración, lo primero que pregunto, lo primero que trato de indagar es si la persona ha podido insertarse laboralmente y si está pudiendo tener vínculos de amor consigo mismo o consigo misma y vínculos de amor con otros. Y respecto de si el duelo se termina, esa es una de las características del duelo migratorio, que es un duelo recurrente, que es un duelo parcial y que es un duelo que se elabora, es un duelo que se trabaja, pero que no se termina, y te voy a explicar por qué. Cuando hablamos de duelo, hablamos de una pérdida, hablamos de algo que se fue, hablamos de ausencia. Usualmente hablamos de muerte, pero a veces de una muerte metaforizada, ¿no? De un amor que ya no está, de una persona que se fue, de una persona, de un ser querido que partió, que falleció. Cuando hablamos de duelo migratorio, hablamos de el duelo por un país, por un lugar que sigue existiendo. Por eso es un duelo que no tiene fin, si se quiere. A ver, no estoy diciendo que uno no puede elaborar el duelo migratorio, por supuesto que sí. Por supuesto que hay una fase de adaptación, de integración, de inmersión cultural. Por supuesto que existe la felicidad en la migración. Pero hay que entender que el país del cual nos fuimos, el país que queda atrás, la gente sigue estando. Los olores, colores y sabores de nuestra tierra natal siguen estando. Por eso es un duelo difícil en su elaboración. Hablemos de cómo consideras tú que serían los tips más importantes para una persona migrante, que de pronto pueden haber muchas en este momento que estén atravesando este duelo sin saber de pronto incluso sobre qué tipo de duelo están, digamos, la mayoría de las personas que migran, yo consideraría que uno de los duelos o de sus primeros duelos sería la familia y los amigos, porque el desapego de esas relaciones o de esos vínculos que uno tiene con esas personas, digámoslo así, son los más fuertes. No es lo mismo yo llegar a un país nuevo donde no conozco a nadie, no sé su cultura, costumbres, no tengo amigos, no tengo personas con las cuales de pronto yo pueda interactuar o de pronto tener tiempo de calidad, a después pasar este tiempo de calidad con las personas que yo sí tenía, sí quería y sí conocí por medio de una pantalla. No es lo mismo yo celebrar un cumpleaños para una persona que yo quiero mucho cerca de mí a tener que hacerlo por medio de una videollamada. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace una persona para identificar el tipo de duelo que está pasando? ¿Y qué tips, o más bien, qué tips le darías tú a la persona que esté en cualquier tipo de duelo para poder identificar uno de ellos? A ver, el tipo de duelo en general se suele detectar, se suele discriminar a los fines didácticos. A ver, la persona lo que tiene es un conjunto de emociones desvitalizantes, un conjunto de síntomas. Es muy, a ver, la persona siente que extraña a su mamá, siente que extraña a su papá, siente que no tiene amigos, siente que tiene que lidiar con la barrera idiomática, siente que no le gusta la comida, es decir, no, siempre hay, por supuesto, un protagonismo, una mayor relevancia
de cada una de las 7 dimensiones que enumero en los 7 duelos migratorios. Lo que pasa es que cada migración es singular y es subjetiva. Hay que tener en cuenta, desde mi perspectiva, 2 variables. La primera es la vulnerabilidad y la segunda son los estresores. La vulnerabilidad tiene que ver con la vulnerabilidad del migrante. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta? ¿Cuál ha sido el motivo de su migración? No es lo mismo alguien que decide proyectar su vida en un país que eligió que alguien que ha tenido que huir de su país porque su país está en guerra, porque hay una problemática política o porque hay una hambruna o porque verdaderamente ha sido expulsado por diferentes problemáticas, incluso intrafamiliares. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad. Los estresores es el nivel de hostilidad que uno puede detectar en el país de origen. Y cuando hablo de hostilidad, hablo de, bueno, cuán difícil es generar un sistema de red, cuán difícil es aprender el idioma, cómo es la sociedad, cómo es el clima en comparación con el clima del país de origen de la persona migrante, cómo es cuán difícil es el acceso a los sistemas de salud. Es decir, siempre hay un balance entre la vulnerabilidad, es decir, los recursos internos, la pobreza o la riqueza de los recursos internos que posee el migrante o la migrante, y la hostilidad del país de acogida. Por eso digo, cada migración es una historia. Cada migración es una narrativa individual que se construye de alguna manera en el espacio terapéutico, ¿no? De eso se trata el abordaje del duelo migratorio, de construir una narrativa de esa migración, en donde incluso a veces te das cuenta de que la migración no fue idea de la persona, sino que fue un mandato familiar, o fue perseguir el sueño de un otro, a veces de una pareja, a veces de un marido, a veces de un hermano. Es decir, cada migración tiene una historia en el plano, si se quiere, del yo, no me quiero poner muy psicoanalítica, y una historia subyacente. Si habláramos un poco más anatómicamente, ¿cómo podrías explicarme, digamos, qué sucede en las emociones de uno mientras que uno está afrontando un duelo migratorio? El duelo migratorio coloca a la persona en una situación de alarma constante. Es decir, es muy común ver sintomatología vinculada a la ansiedad, al insomnio, los altos montos de incertidumbre y los altos montos de temor frente al futuro colocan a la persona en modo superviviente, ¿no? La persona siempre está en un modo de hipervigilancia, en un modo de alerta, en un modo de alarma. Y la problemática de esto es que si esto no se atiende, tiende a cronificarse y a generar problemáticas físicas. Es decir, la falta de sueño o la imposibilidad de dormir, el despertar precoz, el padecer de pesadillas, a la larga termina teniendo afectaciones en lo físico. Es decir, somos una integralidad. Aunque yo no sea médica, cuando trato a una persona la veo de una manera holística, la veo de una manera integral. Y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la integridad física, bueno, claro, encontramos afectaciones, a veces la persona baja de peso o al contrario, sube mucho de peso,
porque cambia la alimentación, se desregula el sueño, se alteran los ciclos, encontramos a veces enfermedades de tipo metabólicas, pero sobre todo me parece que lo que más predomina es la ansiedad y por supuesto a veces la depresión. Ok. He visto, o más bien conozco muchos casos en los que la mayoría de los migrantes, siempre que llegan a, digamos, al lugar al que se querían dirigir, la adaptación considero que es uno de los, digamos, duelos o momentos que más cuestan de la migración, la adaptación. Porque como Ujú. ya hemos dicho antes, las costumbres, la comida, hay muchas cosas que son diferentes, el clima incluso. Hay muchas personas colombianas que van a lugares en los que, o a países en los que hacen las cuatro estaciones, hablemos más específicamente de un invierno. El hecho de que no haya un sol constante como lo hay de pronto en Colombia hace que regresen a su casa, bueno, a Colombia, hace que se devuelvan, hace que no quieran salir, hace que les dé depresión. O sea, hay muchos factores incluso de algo tan sencillo como el clima. Y el Por clima supuesto. y por eso, digamos, al principio te decía mucho que es muy importante saber al menos dónde uno se va a ubicar geográficamente, saber dónde va a estar situado, qué hay a sus alrededores, qué puede pasar en este estado, en esta ciudad, porque de eso incluso van a depender demasiadas cosas. El diario va a depender, pues su integración social, depender del mismo, si puede conseguir una oportunidad de trabajo, si va a haber un transporte público o no. Entonces, eso es un factor muy importante, considero yo, pero yo considero o personalmente siento que en mi primer migración lo viví y es este punto en el que tú sales de tu país de origen, en el que sueltas tus lazos personales, de amigos, de familia, bueno, de todo lo que te toca soltarlo. Y cuando entras en ese proceso de adaptación al nuevo país, tú sientes como si de verdad fuera algo insuperable. Pero no sé si eso dependa, digamos, del hecho de que tú migres en familia, el hecho de que tú migres en compañía, el hecho de que tú migres, sí, por los distintos motivos que tú nombraste incluso antes. No sé si eso depende de eso o si eso en realidad simplemente es como un proceso que todos los migrantes tienen que atravesar. Yo creo que la adaptación al nuevo entorno es algo que atraviesa a todo proceso migratorio. De hecho, si vamos a un ejemplo más, más territorial, una mudanza. Ya de por sí es una de las situaciones más estresantes. No sé si te has mudado alguna vez, yo sí, muchas, y mudarse de casa, de departamento, mudarse de barrio, ya de por sí es una experiencia abrumadora desde el punto de vista de lo psicológico, porque uno tiene que acostumbrarse hasta a los ruidos del nuevo apartamento, hasta los ruidos de la calle donde uno, si antes vivía en un lugar que tenía ventana a la calle y ahora vive en un lugar que tiene ventana, no sé, a la casa de un vecino, hay que acostumbrarse a eso. Lo cierto es que la migración ha estado presente en todos los momentos de la historia. La migración, digamos, nos hemos conformado como civilización a través de movimientos migratorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seres humanos tenemos filogenéticamente capacidades de adaptación. No todos tenemos los mismos umbrales de adaptación, porque somos distintos entre sí. La adaptación y la incomodidad de la adaptación va a estar siempre. A algunos les llevará más tiempo, a otros les llevará menos tiempo y hay personas que simplemente deciden regresar, lo cual representa una nueva migración. Creo, tomando algo de lo que dijiste al inicio de la pregunta, Carol, que es muy importante cuando uno planifica, la migración empieza en la cabeza, la migración empieza al nivel del pensamiento, ¿no? La frase de a donde llegues con el pensamiento llegarás con tu cuerpo, ¿no? Pero la migración siempre es un proceso interno, un proceso que ocurre a nivel del pensamiento. Pero me parece muy importante poder
y te agradezco que me hayas dado este espacio para poder hablar de estas temáticas, porque muchas personas, al ignorar estas dificultades psicológicas, al minimizarlas, no lo tienen en cuenta en el proyecto migratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una paciente que es de Chile, que se crió y nació en una ciudad costera, de playa, y ahora se encuentra en un lugar donde hay nieve y poco sol. Y claramente eso afecta a su estado de ánimo. Fíjate que en los países con más incidencia de adicciones de todo tipo, al alcohol, a las drogas, depresión y altos índices estadísticos, ¿no?, de suicidios, son los países donde hay poca luz solar, muchos días de invierno, bajas temperaturas, que afectan a los lugareños, es decir, afectan a las personas que han nacido y se han criado allí. ¿Cómo no van a afectar entonces a una persona que nació y se crió en un país con 4 estaciones y redoblo la apuesta, digamos, con un clima tropical? Entonces, esto me parece que es importante conversarlo, porque hay que hacer una psicoprofilaxis de la migración. Digamos, el proyecto migratorio tiene que contemplar esto. Lo que pasa es que a veces uno en el entusiasmo dice, bueno, yo me voy a adaptar, a mí el invierno me gusta, la nieve me gusta, no pasa nada, voy a vivir en el primer mundo, total hay aire acondicionado y todo está calefaccionado, voy a tener mi auto. Bueno, estas cuestiones a veces no terminan siendo así, eh, porque te voy a dar, digamos, otra característica que pude detectar en muchas personas migrantes que traté, que vinculé, que acompañé, y que funciona mucho el mecanismo de la idealización. Son personas que tienen tendencia a la idealización. Y esto hace que el país de acogida sea idealizada, o la ciudad sea idealizada, y al mismo tiempo, cuando las cosas empiezan a ponerse bravas, se idealiza el país de origen. Y la verdad que ideal, no, digamos, no hay ningún país que sea ideal, ni a nivel laboral, ni a nivel de lo social, ni a nivel del clima, no existe lo ideal. En la vida no existe lo ideal. Todo tiene sus aspectos más luminosos y sus aspectos más sombríos. Nos movemos en un claroscuro. Y me parece que entender esto es importante a la hora de decir, no me estoy adaptando, no lo estoy logrando, digamos, hay mucha rivalidad en el colectivo migrante, lamentablemente, ¿no? Y creo que lo más importante, si tuviera que dejar un mensaje para quienes escuchen esta conversación, este diálogo que hemos generado, es no te compares con los demás. No compares tus tiempos de adaptación con el tiempo de tu amiga, de tu amigo, de tu novia, de tu pareja, de tu marido. No compares los tiempos. Cada proceso es individual, único e irrepetible como tu historia. Y lo segundo es valida tus emociones. Las emociones no se juzgan. Las emociones ocurren, son impermanentes. No vas a llorar, pero no vas a llorar toda la vida. Vas a estar triste y sí, la tristeza forma parte del abanico, del vademecum de las emociones humanas, pero no vas a estar triste todo el tiempo. ¿Vas a estar contenta? Sí, pero la alegría también es una emoción impermanente. No vas a estar contenta todo el tiempo.
podríamos darle estrategias a las personas que nos están escuchando para que, digamos, si no tienen un acceso a una terapia psicológica, puedan de pronto de una u otra manera darle manejo a esta situación? A mí me parece que es muy importante, eh, en principio, encontrar alivio y contención en lo colectivo. Eh, Inscribirse a clases, recurrir a bibliotecas, recurrir a iglesias, recurrir a espacios comunitarios en donde la persona pueda insertarse en un colectivo, no importa de qué, en otro grupo humano. Me parece que eso es lo principal, poder conectarse, porque a veces la persona dice, se siente no entendida, se siente no comprendida, se siente no integrada, se siente no aceptada, y eso trae mucho sufrimiento. Pero hay un movimiento que a veces la persona no tiene en cuenta. Uno tiene que también poder abrirse a la cultura y a la autoridad del país de acogida. Es un intercambio. Uno siente, no me comprenden, no me entienden, no me siento escuchada, no me siento valorada, me siento invisible, me siento sola, no encuentro forma, no encuentro conversación. Bueno, es un trabajo que no es unidireccional, es bidireccional. Entonces, lo primero que le diría a una persona que está enfrentando una situación vinculada a problemáticas de adaptación y a duelo migratorio es que no se quede sola, que averigüe en su ciudad, que averigüe en grupos de Facebook, en grupos en redes sociales, que se inserte en espacios en donde pueda hacer actividades grupales en la ciudad en donde está. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con las personas que nos están viendo que estén atravesando algún duelo migratorio? Me gustaría decirles que no son los únicos, que no son las únicas. Me gustaría transmitirles que las emociones que están sintiendo tienen un nombre. El migrante lidia con la mirada social, el migrante lidia con la sanción social. A veces como una forma de distorsión cognitiva, exageradamente, y a veces verdaderamente, ¿no? El migrante lidia con esta idea de que si migró ya no puede quejarse. No puede quejarse porque la familia, los amigos, los que quedaron, le dicen, bueno, ¿para qué te fuiste? No te hubieras ido, ¿de qué te quejas? Estás en el mejor país del mundo, estás cobrando tu salario en dólares, bueno, no te quejes, aquí estamos peor, ahora que tienes un buen trabajo, fíjate que tienes un carro, vives en una linda casa, vives en la ciudad en donde todos querríamos estar. Diría que en principio empieza a identificar y a validar sus emociones por fuera de toda mirada y de toda sanción ajena. Lo mismo que te decía antes respecto de la rivalidad. Creo que lo principal es poder darse tiempo y poder permitirse sentir estas emociones. Y por supuesto, digamos, buscar ayuda cuando después de un tiempo la situación no mejora eh, y los síntomas empiezan a cronificarse. Que de eso podemos hablar en otro capítulo, que es el síndrome de Ulises, que es una versión más heavy, es más strong del duelo migratorio, ¿no? Donde amerita un diagnóstico diferencial, donde amerita a veces intervenciones con el ámbito de la psiquiatría, porque, bueno,
tiene características distintas al duelo migratorio. Pero lo que le diría a quienes nos están escuchando y demás es que no desesperen, que el duelo migratorio se puede elaborar, que es un proceso natural, normal, que atravesamos todos los migrantes y que por supuesto tiene elaboración, se supera y se puede convivir y se puede lograr un proyecto migratorio exitoso. Bueno, y ya para cerrar, ¿cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones de migrantes a aprender a procesar sus emociones y superar los duelos mientras continúan adelante con sus sueños? Bueno, las nuevas generaciones de migrantes, ¿no? Ahí tenemos un tema que no sé si lo vamos a poder abrir ahora, porque creo que mamás y papás migrantes tienen que un doble trabajo, que es el trabajo de sostenerse ellos en su proyecto migratorio y poder acompañar y poder validar el proceso de los niños, niñas y adolescentes. Creo que hay que estar muy atento como papá o como mamá. Eh, a veces tenemos la idea de que los chiquitos se adaptan mejor, de que los chiquitos o las chiquitas, las niños o las niñas, como son chiquitos, aprenden mejor el idioma o van a poder integrarse mejor, o los niños hacen amigos en todos lados, no importa en qué país estén. Me parece que acompañar, estar disponibles emocionalmente para escuchar a las nuevas generaciones migrantes es un paso importante para prevenir eh, futuras complicaciones y ayudarlos a su adaptación. Bueno, Lorena, y ya para terminar, ¿cómo le dirías a la gente que nos escucharán que eres de Argentina sin decirles que eres de Argentina? ¿Cómo les diría a las personas que soy de Argentina sin decir que soy de Argentina? Ay, la verdad que no se me ocurre. Eh, pero creo que les diría, che, ¿nos tomamos unos mates? Ay, seguramente todas las personas que nos miren que sean de Argentina lo entenderán. Sin duda, diría, che, nos tomamos unos mates y bueno, creo que ahí sabrían que soy de Argentina. Bueno, aprovecho para contarte una primicia, que estoy lanzando un programa que se llama Volver a ti, 7 pasos para sanar tu duelo migratorio. Es un programa exclusivo para mujeres migrantes. Eh, es una primicia porque todavía no empecé, digamos, el lanzamiento ni nada, pero bueno, ya lo encontrarán en mi Instagram, mujeresmigrantes.psico. Y bueno, espero con ese programa contribuir a, a facilitar, contribuir a concientizar, porque también esto, que quizás no lo hablamos y ya como para redondear, mi misión también es que profesionales de la salud mental se formen en estas temáticas. Porque la realidad es que la migración está siendo un fenómeno muy recurrente. Entonces, los profesionales de la salud mental tenemos que estar preparados para poder abordar estas temáticas y eso requiere formación, requiere estudio, requiere bibliografía. Así que bueno. Carol, me encanta que me hayas dado este espacio, me ha gustado mucho conversar contigo, me ha encantado tu historia también. Y verdaderamente te felicito. Creo que has logrado resilientemente realizar un recorrido largo, lleno de dolores, pero lleno de satisfacciones también. Nada, Lorena, gracias a ti por tomarte tu tiempo para poder contarnos, explicarnos un poco más de lo que tú haces, de lo que te apasiona realmente, porque
Yo creo que muchas de las personas que ven esta conversación o este diálogo se van a dar cuenta que todo lo que tú estás haciendo, sea por las mujeres migrantes, sea por ti misma, lo haces con mucha pasión y con mucha entrega. Y yo también creo que de eso se trata. No solamente buscar contribuir, sino también transmitirlo por medio de tus emociones, de tus palabras y también pues de todo el impacto que deseas tener sobre las personas que estás ayudando. Gracias a ti por tomarte el tiempo para contarnos tu historia, por darnos tips, por darnos de una u otra manera herramientas también para, pues aunque no podamos de la mejor manera atravesar las cosas, pues al menos tener en mente que todo lo que estamos sintiendo, pensando o idealizando también es válido. Por supuesto que Entonces, pues yo espero la verdad con esta entrevista muchas personas te busquen, muchas personas recurran a ti y a tus servicios porque seguramente se van a sentir demasiado aliviados después de tener al menos una sesión contigo. Y nada, muchos éxitos, que Dios te bendiga y en darle like, seguirte, seguirnos, compartir y que no olviden suscribirse a nuestros canales, sea el tuyo de Instagram a seguirte o sea el mío a YouTube. Y pues ojalá y este proyecto que se te aproxima te vaya también súper bien. muchísimas gracias, Carol, y felicidades por tu emprendimiento y por tu labor, que también es en pos y para el acompañamiento de migrantes en todo el mundo. Un cariño desde Buenos Aires. Chau. Dale.